Ya, hermano, que estoy grabando. Entendido. Dale nomás. Ya, sí, ahí está grabando. Ya. La única pregunta, hermanos, que les quiero hacer es si es que pueden ver la reunión. Da lo mismo que ustedes no se vean, pero si pueden ver, porque yo voy a compartir pantalla para mostrar solamente una imagen muy simple, muy cortita. Esa es mi pregunta. Si ustedes tienen pues, lo que están haciendo la posibilidad de ver la pantalla. Ya, genial. El Dale Mati nomás, dice que sí. hermano. Ya. Igual. O sea que si comparto pantalla todos vamos a mirar. Sí. Ok. Es solamente eso, hermano, lo que quería preguntar. Ya, buena. Ya, hermanos, para comenzar con este estudio que estamos realizando, les quiero comentar que estoy bastante motivado, que me he llevado bastantes sorpresas como al estudiar este libro. Si algunos pueden acordarse de lo que puse yo la vez que pusimos cada libro que cada uno va a estar como haciendo el desarrollo. Yo elegí Primera de Corintios o Primera y Segunda de Corintios. No sé si se nos va a extender tanto el tiempo como para desarrollar los dos libros, pero en primera instancia quiero desarrollar Primera de Corintios. ¿Por qué la razón de por qué elegí este libro? Más que nada porque siempre cuando escuché o vi la idea que teníamos de realizar como un estudio, un desarrollo de un libro en específico, a mí se me vino al tiro a la mente algo del Nuevo Testamento, porque a mí siempre me han gustado las cartas que hace Pablo a distintas iglesias. Y entre ellas, la que siempre me he decantado, que más me gusta, es Corintios. Y que me guste no quiere decir que lo he estudiado ni nada, de hecho, de eso es primera vez que estoy estudiando un libro, nunca he estudiado un libro bíblico, si les soy sincero, pero me resulta bastante motivador y desafiante este tema. Así que elegí esta carta de Primera de Corintios y si tenemos más tiempo, obviamente, las dos cartas. Eh, y bueno, chiquillos, quisiera hacer hoy día más que nada un repaso muy breve de tal cual como lo hizo el Dieguito, me guié por su estructura, solamente un contexto histórico o un contexto social también podríamos decirlo de los tiempos en que se realizó o que se escribió este libro y la finalidad que tiene este libro también, que para los que saben, obviamente, puede que muchos ya sepan que esto no es un libro primeramente, esto es una carta que Pablo hace. Una carta así como un WhatsApp que uno le manda a la pareja o que le manda a la mamá, literalmente es eso, un mensaje de Pablo hacia la iglesia. Eso es más que nada. Y eso, chiquillos, este libro, el contexto como histórico, es del ministerio de Pablo, cuando Pablo empezó a ir como a varias iglesias para impartir o para comunicar el mensaje de la cruz. Es más que eso, más que nada es eso. En ese momento se desarrolla así como contexto en tiempo este libro. En el tiempo en que Pablo se dedicaba a viajar de una ciudad a otra, esparciendo la palabra de Dios. Es ese como el contexto, así como a grosso modo. Pero, ¿de qué se trata esta carta? ¿Cuál es la finalidad de este libro o cuáles son las curiosidades que nosotros podemos encontrar? Lo primero que nosotros tenemos que saber, hermanos, es que esta carta fue escrita a la iglesia de Corintios que se encontraba en Corinto, que es una ciudad o un puerto más que nada. Y yo les quiero compartir, hermano, a través de mi pantalla una imagen como geográfica de dónde se encontraba. Quiero que me puedan ayudar, si es que ven la imagen ustedes. Se ve bien, hermano. ¿Se ve bien la imagen? Ya, genial. A ver, es que yo no puedo ver lo que estoy compartiendo, esa es la cosa. Ah, ya, genial. Creo que ahí se ve mi mouse moviéndose o solamente se ve la imagen. Sí, se ve moviendo. Ya, lo que pasa es que aquí donde dice Corint canal, es el canal de Corinto. Si ustedes ven acá en esta donde estoy poniendo mi mouse, ese es el lugar específico geográfico de Corinto. Y si ustedes se pueden dar cuenta, hay un canal que pasa entre medio como de estas dos territorios, por decirlo de alguna forma, y que es el canal de Corinto. Ese canal es solamente un espacio como de aguas donde se transmitía mucha mercadería y mucha como cosas que se llevaban de un lugar a otro del mar. Y eso es como muy a grandes rasgos el lugar geográfico donde estaba Corinto. ¿Por qué yo les muestro esta imagen? ¿Cuál es la finalidad de mostrarles esta imagen? La finalidad es que Corinto estaba delimitado por dos
por dos mares distintos, o sea, por dos espacios como o puertos distintos. ¿Eso qué ocasionaba? Que voy a dejar de compartir porque solamente quería mostrarles que era un canal, que había un canal que separaba, o sea, que estaba tal cual en el puerto que tenía la ciudad de Corinto. ¿Cuál es la finalidad y por qué yo les muestro esa imagen? Es más que nada para que nosotros nos ubiquemos en que habían dos como mares, que podríamos decirlo de alguna forma, o dos aguas que se chocaban entre sí y que transmitían mercadería o cosas de un lado hacia otro de las tierras. Eso ocasionaba que la ciudad de Corinto o el lugar geográfico donde estaba la iglesia de Corinto eh, hubiese un choque cultural muy grande. ¿A qué me refiero con un choque cultural muy grande? Es que como se transmitían muchas cosas de un lugar a otro, de muchos lugares del mundo o cercanías de esas tierras, hacía que muchas cosas o muchas costumbres de otros lugares que no eran Corinto quedaran allá, porque había gente que se quedaba en Corinto, había gente que migraba hacia allá. De hecho, al principio eh, la ciudad fue como capitalizada por los romanos, por el César. Es decir, que esa ciudad iba a servir como a los romanos, iba a servir al César, más que nada. Ese era como el poder o cómo se gestionaba la ciudad de alguna forma, así como socialmente. Todo estaba como dominado por los romanos y por el César. ¿Y qué es lo que pasaba? Que como yo mencioné anteriormente, como había dos puertos, había una variedad de hermanos, una variedad de cultura, una variedad así como lo vemos, por ejemplo, ahora muchas veces que nosotros estamos en una ciudad que es Valparaíso o Viña o la región de Valparaíso, como es una ciudad porteña, por decirlo de alguna forma, donde llega gente, se va gente, se van moviendo muchas cosas de un lado a otro. Nosotros vemos a lo mejor muchos inmigrantes, vemos mucha gente de otras culturas. Así mismo era Corinto, porque la gente se quedaba allá por producto del canal que había. Y eso ocasionó, combinado también por el tema de los romanos, de que hubiese una mezcla de cultura demasiado grande eso que ocasionaba o en qué se traducía que haya como tanta mezcla de tantas cosas en una sola ciudad, que la gente se diera como mucho a los placeres de la carne, que se diera mucho al estatus social, porque claramente habiendo romanos, que nosotros sabemos que los romanos eran como la creme de la creme socialmente, por decirlo de alguna forma, en esos tiempos, es decir, eran como los más de élite. eh, la gente, ¿qué es lo que buscaba? ¿Cuál era el foco de esas personas? El foco de esas personas era solamente los placeres de la carne, estatus social para, no sé, impresionar a la gente, para impresionar a los demás. Y todas esas cosas iban haciendo una personalidad de la persona que vivía allá en Corinto. Que esa persona estaba totalmente, a lo mejor, desenfocada a lo que era, no sé, por ejemplo, una religión o el seguir a Cristo y nada, esas cosas ni siquiera se escuchaban por allá. ¿Y qué es lo que hace Pablo antes de escribir la carta? Porque todo esto es antes de que se escribiese la carta. ¿Qué es lo que hace Pablo? Ir hacia ese lugar, llevado por el Espíritu Santo, llevado por Dios, para hablar de las buenas nuevas de la palabra, de que Cristo había resucitado, de que había perdón, de que había un mensaje de amor. Pablo llevaba ese mensaje de amor que nosotros conocemos y que nosotros manejamos también a esos lugares. Y fue llevado hacia allá, a Corinto, por la misma razón que les doy anterior, porque ese pueblo estaba eh, eh, totalmente así como bizarro, ya, sí podríamos decirlo. Y en medio de todas esas personas, en medio como de todo ese shock cultural, de todas esas personas que habían ahí, de todos esos romanos, de todo ese elite, habían unos personajes que son muy importantes y que nos van a servir demasiado para entender el contexto social o el contexto histórico de por qué Pablo llega a escribir una carta. Y es que habían unos llamados sofistas. No sé si ustedes lo han escuchado, no sé si saben lo que significa qué es ser un sofista. Yo tampoco lo sabía y me puse a buscar. Y los sofistas son personas que tienen un buen dialecto, eran como personas de élite, de estatus social alto para el lugar, que eran muy cultas, eran personas muy cultas, muy estudiosas, muy dadas como a lo verbal, muy dadas como al habla, tenían un buen don de la palabra. ¿Y qué es lo que hacían estas personas? Ofrecían servicios a toda la comunidad, sean ricos, sean pobres, sean lo que sean. Ellos ofrecían servicios. ¿Y qué hacían?
hablar como cosas interesantes, hablar cosas como de estudios, cosas de sabiduría, que no necesariamente tenían que ver con Dios, sino que eran como esos típicos, si lo lleváramos a los tiempos de hoy en día, serían como esos, no sé, como esas personas que hoy en día hacen como charlas motivacionales y reúnen gente y todo eso, es como algo parecido. Los sofistas se encargaban como de demostrar sus habilidades, demostrar como su buen hablamiento, como podríamos decirlo chistosamente, hacia la gente, y la gente como carecía como de conocimientos de lo que sea, de ciencias, de sabiduría o de lo que sea, les resultaba totalmente asombroso escucharlos a ellos, a los sofistas. Pero ¿qué era lo que hacían estos sofistas a cambio? Porque ellos obviamente, si estamos hablando de la ciudad de Corinto, estamos hablando de un lugar donde se rige socialmente todo por el estatus social, ellos no lo van a hacer por amor al arte. Todos los sofistas, al final de o antes, más bien dicho, antes de dar sus charlas, cobraban a la gente. Cobraban a la gente como entrada por ellos dar una charla y que pudieran escuchar y se pudieran como nutrir de la sabiduría. Eso es lo que hacían los sofistas. Pero cuando llega Pablo, ya que sabemos más o menos cómo era socialmente el pueblo, cuando llega Pablo, destaca por dar palabras igual de cultas que ellos, demostrar sabiduría igual que ellos, y aparte con un mensaje distinto. Es lo único que tenía distinto de los sofistas Pablo, porque Pablo, nosotros sabemos, y yo creo que ya ustedes saben de todo lo que hemos escuchado en palabras, en predicaciones que hemos escuchado, Pablo era una persona muy culta, hermanos. Pablo era una persona muy culta que, al igual que esos súper sofistas que estaban allá y asombraban a la gente, Pablo también lo hizo en su momento cuando fue para allá y llegó allá a Corinto. Sorprendía a la gente y sorprendía más a la gente porque traía un mensaje de amor y un mensaje de la cruz, que era el mensaje de que Cristo había resucitado, de que Cristo iba a venir, de que Cristo era amor, de que había salvación, el mensaje de la salvación que Dios entregó para que se hablara. Pablo hablando todo esto y de una forma elocuente, de una forma como con buenas características verbales, con buenas habilidades, impresionó mucho a la gente, y aparte que él nunca lucró con eso, él nunca cobró nada. De hecho, muchos como registros dicen que Pablo hasta se daba el tiempo, aparte de hacer las charlas para la gente totalmente gratuitamente, se daba el tiempo hasta de tejer techos para la gente, ayudar a los pobres, hacer acciones comunitarias. Entonces él no solamente demostraba el mensaje de la cruz, disculpe, él no solamente mostraba el mensaje de la cruz a través de palabras, sino que también de hechos. Y eso sorprendió y chocó mucho a la gente. A grosso modo, sorprendió y chocó tanto a la gente que se formó una iglesia en Corinto, la iglesia de Corinto, y que se regía por los estándares y por todas las cosas que Pablo les dijo al pueblo, de que todo tenía que ser en torno al amor, de que todo tenía que ser sin esperar algo a cambio. Todo eso se interiorizó y todas esas palabras tocaron en los corazones de los corintios, y se estableció una iglesia. Y todo florecía, todo iba bien. Porque una vez que Pablo instauró como una iglesia, por decirlo así, se consolidó esa iglesia, Pablo ya no tenía nada más que hacer porque él ya entregó el mensaje y ya hizo lo que tenía que hacer y siguió con su viaje. Nosotros tenemos que saber que cuando Pablo se va de Corinto, y la iglesia estaba como en su pique, en el mejor momento, todo estaba floreciendo, todo era amor, todo era espíritu, cuando, cuando Pablo se fue de allá, la iglesia tuvo un quiebre, perdió el rumbo, la iglesia se comenzó nuevamente a dar a los placeres de la carne. Estos sofistas, obviamente, ya que no estaba Pablo, aprovecharon como de meter sus cosas ahí, de ir como eh, eh, tergiversando muchas cosas de las que había dicho Pablo y confundiendo a la gente. Entre medio de ese tiempo de que Pablo se fue, también pasó Pedro por allá, hizo milagros, pasó también Apolo, que también era una persona elocuente que hablaba del ministerio de Jesús también. Pasaron muchas personas también en el nombre de Jesús por allá, y que también hicieron chocar a la gente, pero que eso ocasionó un quiebre en la iglesia porque llegaron los sofistas a meter toda su mala leche, y así como, de hecho, se hace una analogía, hay muchos estudios que se hace una analogía que cuando Jesús habla de la parábola del sembrador y habla de que hay
de que hay semillas de que caen entre las espinas y empiezan a florecer bien y luego se ahogan. Muchos estudiosos dicen que eso le pasó a la iglesia de Corinto, que cuando ellos empezaron a florecer después del mensaje que dejó Pablo, las espinas llegaron, todas las dificultades, todos los sofistas, todos los placeres de la carne nuevamente empezaron a aparecer, todas esas cosas empezaron como a asfixiar la iglesia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que finalmente la iglesia no terminó de florecer y se quebró. Y es por esto que Pablo, en primera instancia, a través de uno de sus discípulos, que era Timoteo, de sus buenos amigos, que era Timoteo, envió una primera carta para dar más contexto todavía, chiquillos. Yo no sé si ustedes sabían, a mí me pareció totalmente heavy entenderlo, pero son 4 cartas, no son 2. Son 4 cartas las que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, de las cuales 2 se perdieron a través de la historia. Nadie sabe dónde están, nadie sabe dónde quedaron y nadie sabe lo que decía tampoco. O sea, hay estudiosos que más o menos saben qué decía la primera carta, que de hecho la primera carta que se escribe no es la primera que nosotros conocemos como Primera de Corintios. La primera carta que se envió es una de las que se perdió. Y en esa carta Pablo escribe y muy dolido escribe que como que retaba más o menos a la iglesia, que había escuchado de que se estaban dando como a los placeres de la carne, de que eso no era correcto, de que tenían que dejar ese camino. Pablo igual era bien intenso para decir las cosas, así que me imagino que fue como una carta de reto. Eso es lo que dicen los historiadores. Luego de esa primera carta, eh, Pablo nos tuvo una respuesta muy buena y es por eso que escribe otra carta más. Y esa otra carta más, que vendría siendo la segunda, es la primera carta de Corintios que nosotros sí disponemos en la Biblia. Esa no se ha perdido, esa está hasta el día de hoy. Es Primera de Corintios, es la segunda carta que envió Pablo a la iglesia. Y esa es la carta, y a eso es lo que yo quería llegar, ese es el contexto que yo les quería dar. A través de esa primera carta, Pablo escribe a la iglesia y lo hace con todo el amor de Cristo. De hecho, solamente le voy a dar como un, solo por ejemplo, les voy a dar como un ejemplo por ejemplo, el primer capítulo, sin ir más lejos de la carta de Corintios, de Primera de Corintios, el primer capítulo habla de que Pablo estaba como un poco dolido por lo que había escuchado de la iglesia de Corinto. Decía que a él no le gustaba, por ejemplo, o que la iglesia había perdido el foco en el sentido de que mucha gente allá en Corinto decía, no, yo soy de Pablo, otros decían, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pedro, o Cefas, que Cefas es Pedro. Y eso como que hablaba de que Pablo estaba tratando de decirles a ellos que ese no era el foco. Y bueno, a través del estudio que vamos a ir viendo más adelante en las siguientes reuniones en que me toque, vamos a ir viendo qué es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, qué es lo que Pablo quiere llegar a entender, perdón, qué es lo que quiere llegar a hacer que ellos entiendan, a cómo Pablo, cuál fue las herramientas o la forma que Dios le entregó a Pablo de enderezar como de enderezar esta iglesia y de solucionar esos problemas que se fueron dando. Así que en Primera de Corintios vamos a aprender más que nada, así como para hacerles un spoiler, chiquillos, vamos a aprender las enseñanzas que Pablo le da a la iglesia para que se mantenga una unión, para que haya una unión en la iglesia, cómo aprender las cosas de Dios, vamos a ir viendo esas cosas, vamos a ver cuáles son las funciones del cuerpo de Dios, del Espíritu Santo, cuáles son la naturaleza, los dones espirituales, la importancia de tomar la Santa Cena y la real como importancia de la resurrección de Cristo. Todos esos temas que les acabo de decir son los que vamos a ir repasando en cada capítulo que vayamos viendo o avanzando de varios capítulos para que esto tampoco no se alargue tanto. Así que eso es lo que les quería comentar, chiquillos. No sé si se entendió, no sé si estuvo un poco enredado, pero yo la verdad es que quedé como bastante como emocionado con el tema. No sé si ustedes también, si les gustaría así como avanzar en este tema, igual es bastante interesante y escuchar a través de este contexto es distinto leer en la carta. A mí me pasó ahora que empecé a leerla nuevamente, es distinto leer la carta de Corintios sabiendo en qué momento se escribió. Es como súper heavy, no sé, yo primera vez que hacía como un estudio tan como grande de una historia y claro, es súper heavy verlo de esa forma.
Así que no sé si quieren comentar algo a través del chat, el Dieguito, no sé si tenía micrófono, algo breve, algo que le gustó, algo que no le gustó, y eso más que nada, por hermano. Yo, hermano, Ujú. primero agradecerte obviamente por el, por la introducción que nos hiciste al libro, por esa clase de geografía también, estuvo buena. Eh, Mucho que agregar, hermano, la verdad que no, o sea, bastante entusiasmado como en lo personal, como ha sido en todas las reuniones que hemos hecho y han hecho la introducción los chiquillos, entusiasmado de que ya empecemos de lleno con lo que es el libro, empezar a aprender esos temas que nombraste al final, que son temas o puntos a los que siempre estamos haciendo, siempre estamos en relación con ello, que obviamente nos va a ayudar para nuestro crecimiento espiritual, como lo es este libro y todos los que hemos hasta ahora elegido para comenzar. Más que nada eso, hermano, darte las gracias. Obviamente como ya lo he hecho, me voy a escuchar de nuevo el video cuando se suba para quedar aún más claro con cómo vamos a comenzar con esto. Y bueno, hace poco estaba hablando con el Félix y aprovecho de decir que el video mío igual está subido, que no había avisado, se me había olvidado, pero está en Dale, YouTube. hermanito. Y este Ahí yo voy a creo, poner el link nomás, po. sí, que igual está ¿El el, canal? el canal, no sé si, pero es Sí, verdad, igual voy a mandar el link. dale, Y hermanito. eso, yo creo que lo subo estoy grabando yo, ¿cierto? Sí, 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 hermanito. el sábado, yo creo que lo estoy subiendo. Ya, hermano, gracias por la gestión. Sí, muy bueno, ahí estamos, agradecido, agradecido. Voy a leer lo último bueno, el Félix puso interesante los temas que se van a abordar en la carta. A mí también me parece súper interesante. Y Mati dice expectante lo que tengas que entregar. La carta, como la explicas, tiene mucho que dar por los temas que se tocan y cómo se desarrollan entendiendo el contexto. Claro, eso es lo mismo que decía yo. Muchas gracias, hermano, dice el Felo. Muchas gracias a todos ustedes también, chiquillos. Si queréis, Dieguito, cortar nomás la grabación o no sé si esperamos a la oración. Bueno, A corto, como hermano. tú. Dale nomás.